Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar el descubrimiento del Nuevo Mundo y el cambio de dieta en Europa. Primera parte. Buena ciencia, amigos y seguidoras de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. En este programa, la Fundación Grande Cobian, Ángel Rodríguez Lozano y quien nos habla, os ofrecemos un nuevo episodio de Kilo in Memoriam, en el que el doctor Francisco Grande Cobian, como sabéis, un sobresaliente científico español desaparecido en 1995, experto mundial en el campo de la nutrición, nos relatará la primera parte de la conferencia titulada El descubrimiento del Nuevo Mundo y el cambio de dieta en Europa, con su propia voz y estilo recuperados por inteligencia artificial, siempre asistida por la natural. Como escucharéis, el profesor Grande Cobian nos ilustra sobre las virtudes del consumo de la patata, sobre la historia de su introducción en Europa desde lo que hoy es Perú, y sobre cómo la patata tuvo mucho que ver para impedir las epidemias de escorbuto, que, con demasiada frecuencia, asolaban sobre todo a los países del norte de Europa. Os dejo con las palabras del doctor Francisco Grande Cobian. Buenos días. Comenzaremos esta conferencia hablando de la historia de la introducción de la patata en Europa y de sus consecuencias para la nutrición de los habitantes de ese continente. En el siglo XIX, debido a un mayor rendimiento por unidad de superficie de cultivo, la patata llegó a ser un componente fundamental de la dieta de algunos países europeos, como Irlanda. La pérdida de la cosecha de patata en este país, ocurrida de 1845 a 1847, dio lugar a la llamada hambre de la patata, que causó una considerable reducción de la población irlandesa. El hambre de la patata es un ejemplo de las desventajas del monocultivo y de las nefastas consecuencias del consumo de dietas monótonas por parte de la población humana. La literatura sobre la patata es sumamente extensa, a veces contradictoria y no siempre bien documentada. Por ello, debo limitarme a considerar algunos de los aspectos que creo más ilustrativo del papel que la patata desempeñó en la alimentación europea. Vamos a comenzar hablando de la composición química y propiedades nutritivas de la patata. La composición media aproximada de la patata es de 18% de hidratos de carbono, principalmente almidón, y de 2% de proteínas, que son de buena calidad. Prácticamente no contiene grasa, y su valor calórico aproximado es del orden de 80 kilocalorías por 100 gramos de parte comestible. Una característica importante de la patata es su contenido en ácido ascórbico, vitamina C, que puede estimarse en unos 15 miligramos por 100 gramos. Debe tenerse en cuenta que dicho contenido es variable, que disminuye con el almacenamiento y con la cocción. Contiene además entre 0,8 y 1 miligramo de hierro por 100 gramos. La relativa riqueza de ácido ascórbico, su bajo precio y su capacidad para mantener un aceptable estado nutritivo cuando se emplea como principal alimento son las tres características de la patata que debo destacar. En 1913, el investigador danés Hindede demostró que un adulto podía vivir normalmente durante 300 días con una dieta diaria compuesta por 2 a 4 kilos de patatas y una pequeña cantidad de margarina. Hablemos brevemente de la producción y consumo de patatas en la actualidad, es decir, en la década de los años 80 del siglo XX. A finales de la década de los 60 del siglo XX, la producción mundial de patatas era del orden de 300 millones de toneladas métricas por año, según publica Harlan en 1976. El consumo de patatas en España varía de unas regiones a otras. Según los cálculos de Varela, publicados en 1986, el consumo máximo se da en Galicia, donde asciende a 498 gramos por cabeza de población por día, mientras que en Navarra el consumo es de 196 gramos por cabeza de población por día. En Galicia las patatas contribuyen a aproximadamente el 11% del valor calórico de la dieta media diaria, mientras que para la población española en conjunto contribuyen un 5,5% del valor calórico de la dieta media.
El consumo de patatas en Alemania fue estimado por Rubner en 1925 en 12% de la energía total de la dieta, lo que corresponde a unos 450 gramos por día para una dieta media de 3.000 kilocalorías diarias. En Francia, según los cálculos de Tremoliers, en 1975 alcanzó un máximo de 400 gramos por día por cabeza de población en la ciudad de Estrasburgo y un mínimo de 188 gramos en Marsella. En el campo francés, el consumo máximo se observó en Lorena, con 288 gramos por cabeza de población por día, y el mínimo en el departamento del Loira Atlántico, donde se consumían 151 gramos por cabeza de población por día. Analicemos ahora la importante cuestión histórica de la introducción de la patata en Europa. En la época del descubrimiento, la patata era el alimento fundamental de los habitantes de Perú que residían en la altura donde no crecía el maíz. Los pobladores de Perú habían descubierto la manera de conservar las patatas combinando el frío y la desecación. Las patatas eran distribuidas sobre el suelo y expuestas al frío durante la noche. Al día siguiente, hombres, mujeres y niños se congregaban para pisotearlas. Esta operación se repetía varias veces hasta que las patatas habían perdido buena parte de su contenido de agua. Las patatas secas eran almacenadas y recibían el nombre de chuño. Según publica Tannahill en 1973, los conquistadores se dieron cuenta de las virtudes de la patata, fresca o en forma de chuño, como alimento de las masas, y establecieron un activo comercio de patatas con destino a la alimentación de los trabajadores de las minas. Al mismo tiempo, se adoptaron la patata como alimento básico en sus barcos, y de esta forma, la patata llegó a Europa poco después de la conquista de Perú. No conozco datos exactos acerca de la llegada de las primeras patatas a España. Tannahill, basándose en la clásica monografía de Salaman, publicada en 1949, menciona que se producían patatas en España en 1573, con destino a la alimentación de los enfermos del Hospital de la Sangre de Sevilla. A través de España, la patata llega a la Italia y a otros países europeos. En 1599 es cultivada en el Jardín Botánico de Viena, así como en el de Frankfurt. En 1601, el botánico Jules Charles de Lecluse escribe que la patata es un alimento tan común en Italia que no es considerado como un bocado exquisito, sino que se la emplea cocida con la carne de cordero, del mismo modo que se haría con los nabos y las zanahorias. La patata llega a Inglaterra traída, según se cree, por Francis Drake, quien la adquiere junto con otras provisiones en su viaje a Virginia en 1585 para socorrer a los colonos hambrientos. A causa de una confusión en el herbario de John Gerard, en 1597, se creyó durante siglos que la patata procedía de Virginia. En 1926, el genético ruso Vavilov demostró en sus estudios sobre el origen de las plantas cultivadas la imposibilidad de esta creencia. De hecho, la patata llega a Virginia desde Europa, llevada por los colonos ingleses. Salaman, en su mencionada obra de 1949, supone que la patata llegó a Inglaterra traída por el geógrafo Thomas Harriot, quien tomó parte en la segunda expedición a Virginia y regresó a Inglaterra con Francis Drake. Parece evidente, en todo caso, que la patata pudo haber llegado a Irlanda en sus propias circunstancias, traída por Walter Raleigh, quien la cultivó en la ciudad de Youghal, en Irlanda, entre 1585 y 1588. Salaman supone también que la patata pudo haber llegado a Inglaterra en los barcos de la Armada Invencible perdidos en la costa irlandesa en 1588. Según este supuesto, los barcos españoles fueron saqueados por los campesinos irlandeses, quienes pudieron haber encontrado patatas entre sus provisiones, plantándola luego a lo largo de la costa. Pero como señala Drummond, el cultivo de la patata no llegó a generalizarse en Inglaterra hasta 2 siglos más tarde. En Francia, la patata es mencionada como una rareza en la Mesa Real en 1616 y, según Hintze, es cultivada en Lorena en 1630. Pero el cultivo de la patata no se generaliza en los países europeos hasta el siglo XVIII. A principios de dicho siglo se cultiva en Alemania, en el Palatinado, en Württemberg y en Sajonia. Se cree que la patata fue introducida en esta última por un soldado que la trajo de Escocia.
En 1726, la patata aparece mencionada por Rupp en la Flora de Jena, en la que se la denomina Solanum tuberosum esculentum. Hacia 1740, el cultivo de la patata en Alemania sobrepasa el de otras raíces comestibles y el de leguminosas, como los guisantes y las lentejas, extendiéndose su cultivo hacia el norte y el este del país. En Turingia, la patata es considerada como una planta de jardín, pero su cultivo se generaliza y, hacia 1769, se la reconoce como un buen alimento para el hombre y para el ganado. En Brandeburgo, la patata alcanza gran difusión durante los periodos de hambre de 1740 y 1754 a 1755, gracias a los esfuerzos de Federico el Grande, pero tarda todavía en ser difundida por Baviera hasta 1797. Los datos incompletos que acabo de mencionar creo que bastan para dar idea de la forma irregular con que la patata se propaga por los países europeos, hasta convertirse en un componente importante de la dieta del viejo continente. ¿Qué opiniones manifestaron los europeos ante la llegada de la patata? Las opiniones de los europeos acerca del valor nutritivo de la patata muestran también una notable irregularidad. Tanagil menciona, sin dar fechas, la buena acogida que la patata tuvo en ciertos círculos europeos. Menciona, por ejemplo, la opinión del doctor Tobias Benner, un médico de la ciudad de Bath, Inglaterra, autor de la obra Via Recta ad Vitam Longam, aparecida en Londres en 1650. Benner considera a la patata como un alimento esencialmente bueno y restaurador, aunque un poco ventoso. William Salmon, por su parte, le atribuye excelentes propiedades curativas y nutritivas. Dice que es deliciosa comida con mantequilla, jugo de naranja o de limón y azúcar refinada. Piensa también que aumenta la capacidad regenerativa, que provoca la lujuria y que aumenta la fertilidad, según cita Tanagil en 1973. Pero no fueron estas las opiniones más generalizadas, tropezando la introducción de la patata como alimento humano con dificultades debidas a razones diversas. En primer lugar, como señala Hintze en 1934, la patata tropezó con la oposición de los botánicos. Por pertenecer a la familia de las solanáceas, se supuso que sus tubérculos debían contener sustancias narcóticas, por lo que fue considerada venenosa. Esta idea parece haber gozado de general aceptación entre las clases educadas en Alemania. Incluso un pensador tan libre de prejuicios como Goethe considera funesto su uso. En 1774, los hambrientos habitantes de la ciudad de Kolberg se negaron a consumir las patatas enviadas por Federico el Grande para aliviar su situación. En 1795, el estadounidense Benjamin Thompson, conde de Rumford, en su interés por procurar un alimento barato para los pobres, propuso la sopa de cebada espesada con patatas y guisantes, aderezada con vinagre y acompañada de trocitos de pan duro para favorecer la masticación, que él consideraba indispensable para una buena digestión. Pero los pobres de Múnich no compartieron las ideas de Thompson y fue necesario que transcurriese algún tiempo antes de que se decidieran a probar la sopa. El empleo de la patata como alimento de las clases menos favorecidas tiene un antecedente documentado por un cuadro de Murillo, pintado en 1645, en el que se representa a San Diego repartiendo comida a los pobres. En el centro del cuadro aparece un grupo de niños que rodea un caldero de patatas cocidas. A pesar de la popularidad que evidentemente llegó a alcanzar la patata como alimento en Alemania, algunos pensadores germánicos han mostrado grandes reservas acerca de las propiedades nutritivas del que podríamos llamar su alimento nacional. En la segunda mitad del siglo XIX, el filósofo alemán Ludwig Andreas Feuerbach creía que el hombre es el resultado de su alimentación. El hombre es lo que come, escribió en alemán. Preocupado por el fracaso de la Revolución Alemana de 1848, pensaba Feuerbach que dicho fracaso era debido al consumo de una dieta pobre en proteínas, compuesta principalmente por patatas, y afirmó que la sangre de patatas no es buena para hacer revoluciones.
Recomendaba en cambio el consumo de judías como medio para elevar el contenido proteico de la dieta y la capacidad combativa del pueblo alemán. Si se exceptúan las opiniones que antes he mencionado, la patata fue recibida con grandes reservas en Inglaterra. En su magistral estudio sobre la dieta inglesa que refiere Drummond a la obra de William Cobbett, Rural Rights, aparecida en primera edición en 1830, supone Cobbett que la patata, a la que él llama la perezosa raíz irlandesa, fue introducida en Inglaterra por Walter Raleigh, de quien dice que es uno de los más grandes villanos de la tierra, quien, según se dice, fue el primero en traer esta raíz a Inglaterra. Sin embargo, Adam Smith se queja en su conocida obra La riqueza de las naciones, publicada en 1863, del desprecio que los ingleses sienten por la patata después de haber demostrado su valor nutritivo en Irlanda. La patata tardó en alcanzar popularidad en Francia. Como escribe Gottschalk, era de uso corriente en Flandes, en Alemania y en Suiza, pero en Francia era considerada malsana. En 1619, el cultivo de patatas fue prohibido en Borgoña porque se creía que su consumo producía lepra, idea que persiste hasta bien entrado el siglo XVIII. En Suiza, donde la patata era consumida en grandes cantidades, se la acusaba de ser la causa de la escrófula, una variedad de tuberculosis que afecta principalmente a los ganglios linfáticos. En la obra de Combles, L'École du Jardin Potager, aparecida en París en 1749, se habla con desprecio de la patata. He aquí la peor de las verduras en la opinión general. Sin embargo, el pueblo, que es la mayor parte de la humanidad, se alimenta de ella. Años más tarde, legándose en su obra sobre la vida privada de los franceses, publicada en París en 1782, escribe: Con el tiempo, cosa increíble se ha puesto de moda. Se la ha visto aparecer en las buenas mesas. Pero este momento favorable, poco merecido, ha pasado rápidamente. Su gusto pastoso, su naturaleza insípida y la calidad malsana de este alimento, que al igual que todos los farináceos no fermentados es flatulento e indigesto, han dado lugar a su rechazo en las casas delicadas, devolviéndola al pueblo, cuyo paladar más grosero y cuyo estómago más vigoroso se satisfacen con lo que es capaz de apaciguar el hambre. Fueron necesarios los esfuerzos de Antoine-Auguste Parmentier y el apoyo de Luis XVI para convencer a los franceses de la inocuidad de la patata. La obra de Parmentier, Traité sur la culture et les usages de pommes de terre, publicada en París en 1789, el año de la Revolución, marcó el comienzo de la aceptación generalizada de la patata, y no solo en Francia. Pero no debemos olvidar la contribución de los cocineros franceses, quienes al dar a conocer recetas para la confección de platos en los que se incluía la patata, contribuyeron eficazmente a la popularización de este alimento. En 1793 aparece en París la obra de Madame Méridiot titulada La cocina republicana, que contiene 42 páginas con recetas destinadas exclusivamente al empleo de las patatas. En 1806, Antoine Viard, en su obra Le Cuisinier Impérial, introduce varias recetas de patatas, y en 1814 Antoine d'Auvilliers publica una obra en la que se ensalzan varios platos de la cocina inglesa, incluyendo entre ellos el puré de patatas. La obra de Viard no solo refleja la creciente atención que los cocineros franceses dedican al empleo de la patata, refleja también los cambios en la política francesa. Después de la caída de Napoleón I, la obra lleva por título Le Cuisinier Royal, y cuando Luis Napoleón es elegido presidente, la obra se denomina Le Cuisinier National. La edición aparecida en 1852, al hacerse emperador Luis Napoleón, muestra una variante del título original, Le Cuisinier Impérial, y en 1871 vuelve a ser Le Cuisinier National. Para muchos autores, la aceptación de la patata por parte de los grandes cocineros franceses señala el establecimiento de la misma como un componente habitual de la dieta europea. He tenido curiosidad por saber lo que Brillat-Savarin pensaba de la patata, pero en la edición de su Fisiología del gusto de 1852 solo encuentro una mención a la fécula de patata, a la que considera como la mejor de las féculas. Abordemos ahora el interesante asunto del escorbuto y el papel antiescorbútico de la patata. Aunque se cree que el escorbuto,
la deficiencia de vitamina C en la especie humana, aparece descrito en el papiro Ebers en 1550 a.C., no es seguro que esta enfermedad fuese conocida por los médicos griegos y romanos. La primera descripción del escorbuto en la Edad Media se debe a Jacobo de Hebreus, hacia 1210, habiendo prueba de su existencia en Europa en dicha época. En su obra sobre la alimentación inglesa, publicada en 1957, escribe Drummond lo siguiente: hemos llegado a la conclusión de que la dieta inglesa del campesino inglés debió proporcionar poca protección contra el escorbuto, que al terminar el invierno, los campesinos pobres debían encontrarse al menos en una situación preescorbútica y que lo mismo debía ocurrir con los habitantes de las ciudades. La frecuencia de escorbuto en la población británica durante el siglo XVI parece demostrada por las repetidas menciones de remedios para evitar la caída de los dientes y para purificar la sangre en primavera. Existe la leyenda, según antiguos documentos holandeses, de que los soldados romanos padecían de escorbuto después de haber cruzado el Rin y que los habitantes de Frisia les enseñaron a prevenirlo mediante el empleo de ciertas hierbas. Indudablemente, como opina Drummond, la enfermedad conocida por los médicos holandeses y desconocida por la medicina galénica no es otra que la forma avanzada del escorbuto, producida por la carencia de vitamina C. Estos y otros datos justifican la creencia de que el escorbuto era endémico desde la antigüedad en los países del norte de Europa y que era conocido el papel preventivo de algunas hierbas, hortalizas y frutas frente a dicha enfermedad. El escorbuto va a transformarse en la enfermedad más frecuente y más temida entre las tripulaciones de los barcos durante la época de los grandes viajes que sigue al descubrimiento de América. En 1497, 5 años después del descubrimiento, Vasco da Gama, buscando una ruta hacia India, dobló el Cabo de Buena Esperanza y estableció un puesto comercial en la costa de Malabar. 100 de sus 160 tripulantes murieron de escorbuto durante la expedición. No menos trágica fue la expedición iniciada por Magallanes en 1520 y terminada por Elcano. La descripción de los síntomas indica claramente que la causa de las muertes era el escorbuto. Uno de los viajes más citados en relación con el escorbuto es el del capitán francés Jacques Cartier, en 1535. Durante el invierno de dicho año, la tripulación acampada en las costas de Terranova sufrió numerosas muertes debidas al escorbuto. En las notas dejadas por Cartier se describen síntomas como la pérdida de fuerza, las hemorragias subcutáneas, el mal olor de la boca, las hemorragias gingivales y la caída de dientes, manifestaciones clínicas bien conocidas del escorbuto. Otro viaje importante en relación con el desarrollo del escorbuto es la expedición de Sir Richard Hawkins a los mares del sur, en 1593. A los pocos días de abandonar Canarias, comenzaron a aparecer casos de escorbuto cuyos síntomas describe el marino inglés con gran precisión. Hawkins expresa su alegría de llegar a Santos porque esto le permite suministrar fruta fresca a su tripulación y escribe: es un maravilloso secreto del poder y sabiduría de Dios que ha escondido tan grande y desconocida virtud en las frutas que son un remedio cierto para esta enfermedad. Sin embargo, Hawkins, basándose en una experiencia de más de 10.000 casos de escorbuto, establece una diferencia entre el escorbuto terrestre y el escorbuto marino, atribuyendo este último a la exposición al aire del mar, al agua salada y al consumo de carnes y pescados salados. Aunque Hawkins conocía, como hemos visto, el papel curativo de las frutas, cree que el principal antídoto es el aire terrestre y escribe: porque el mar es el medio natural para los peces y la tierra para el hombre. Los exploradores españoles de la costa del Pacífico hicieron una notable contribución al conocimiento del escorbuto. Con motivo de la expedición del capitán Sebastián Vizcaíno, en 1602, se hace una excelente descripción clínica de la enfermedad y de su curación mediante el consumo de fresas y otras frutas. Durante el siglo XVIII aparecen numerosos estudios sobre el escorbuto, que no es posible detallar. Debo mencionar en primer lugar el del médico holandés Backstrom, titulado Observaciones circa Scorbutum, publicado en Leiden en 1734. En esta obra se señala con toda claridad que la causa principal del escorbuto es la falta de vegetales frescos en la dieta. La contribución fundamental al conocimiento del escorbuto y su relación con la dieta se debe al médico de la Armada inglesa James Lind.
Su tratado sobre el escorbuto, aparecido en 1753, constituye una de las obras más importantes en el desarrollo histórico del conocimiento científico de la nutrición humana y el primer estudio experimental de la curación de una enfermedad por medios dietéticos. Se ha dicho que el experimento de Lind fue motivado por el desastroso resultado del viaje alrededor del mundo emprendido por el almirante G.A. Sanson en 1740. A su regreso, en 1744, había perdido 5 de sus 6 buques y a 1.051 hombres de una tripulación inicial de 1.955. El experimento de Lind, cuidadosamente planeado y ejecutado, demostró que la administración de naranjas y limones curaba el escorbuto en el plazo de 6 días. Lind concluyó que la abstinencia de vegetales frescos y frutas era la causa principal del escorbuto, pero que otros factores como la exposición al frío y a la humedad, así como la embriaguez, el consumo de alimentos putrefactos y el hacinamiento eran causas predisponentes. Las ideas de Lind no fueron puestas en práctica por el almirantazgo británico hasta 42 años después de la publicación de su tratado. Ninguno de los estudios que conozco sobre el tratamiento del escorbuto llevados a cabo en Inglaterra durante el siglo XVIII menciona la patata como antiescorbútico. No es sorprendente, porque como he señalado, la patata no gozaba de gran popularidad en Inglaterra. Sin embargo, Drummond menciona el estudio del Dr. McBride en 1767, en el que se afirma que el escorbuto era una enfermedad rara en Dublín en un momento en el que la patata era el principal alimento de la clase trabajadora irlandesa. Pero el papel antiescorbútico de la patata llegó a ser reconocido en Inglaterra hacia 1840 como resultado de estudios realizados en las prisiones inglesas en las que el escorbuto y otras deficiencias nutritivas crearon una situación que causó gran preocupación en aquel país. La introducción de patatas en la dieta de los presos hizo desaparecer el escorbuto. El papel antiescorbútico de la patata fue claramente establecido con motivo del hambre de la patata en Irlanda, acaecida entre 1845 y 1847, de la que debo ocuparme ahora. Durante los siglos que siguen a su introducción en Irlanda, hacia 1580, los campesinos irlandeses se dieron cuenta de las muchas ventajas de la patata. Las patatas no resultaban destruidas cuando los campos en que vivían eran transformados en campos de batalla y podían permanecer ocultas mientras los hogares y los almacenes eran saqueados por los soldados ingleses. Una pequeña parcela de tierra sembrada de patatas podía producir alimento suficiente para un matrimonio y 6 hijos e incluso para criar una vaca y un cerdo. En el curso de los años se produjeron varios fracasos de la cosecha de patatas, pero ninguno alcanzó las proporciones trágicas del que tuvo lugar entre 1845 y 1847. 3 cosechas sucesivas de patatas se perdieron debido al hongo Phytophthora infestans. Las esporas llevadas por el viento y depositadas por las lluvias de un verano frío y húmedo destruyeron por completo las cosechas de patatas, privando a los campesinos irlandeses de su principal sustento. La pérdida de la cosecha de patatas dio lugar a la falta de patatas para la siembra e hizo imposible la cría de vacas y cerdos, que habitualmente se vendían para pagar las rentas, los cuales tuvieron que ser sacrificados. Muchos campesinos se vieron así desposeídos de las tierras que arrendaban. Se calcula que la población irlandesa pasó de 8,2 millones en 1841 a 6,6 millones en 1851. Más de 1 millón de personas murieron y más de medio millón tuvieron que emigrar, principalmente a Estados Unidos. La dieta de la población irlandesa, que consistía principalmente en patatas, fue sustituida por una dieta de harina de maíz o pan. Este periodo de hambre trajo consigo la aparición del escorbuto, al que pueden atribuirse muchas de las muertes ocurridas. La aparición del escorbuto durante el hambre de la patata está bien documentada, entre otras, por las publicaciones de Curran y de Shapter en 1847. Parece pues evidente que la población irlandesa disfrutaba antes del hambre de la patata de un suministro adecuado de vitamina C debido a su elevado consumo de patatas y que la ausencia de estas en la dieta dio lugar a la aparición del escorbuto. En contraposición con la experiencia irlandesa, es de interés señalar que no se observó escorbuto en los países de Europa Central durante la Segunda Guerra Mundial. En su estudio sobre la dieta de guerra en Alemania y los países por ella ocupados,
Relaciona Speckmann este hecho con el consumo de patatas, que prácticamente formaban parte de todas las comidas. Y esto es todo cuanto quería contarles hoy. Continuaré esta conferencia más adelante, abordando en particular las consecuencias de la introducción del maíz en Europa. Muchas gracias por su atención. Tras escuchar las palabras del Dr. Francisco Grande Cobian sobre la patata y el escorbuto, no puedo sustraerme a hacer un par de comentarios. El primero es sobre el escorbuto, causado, como ya se ha mencionado, por la deficiencia en vitamina C, que nuestra especie es una de las pocas incapaz de sintetizar por sí misma, por lo que debemos ingerirla con la dieta. La vitamina C es una molécula relativamente sencilla, derivada de la glucosa, tras dos reacciones enzimáticas. Nosotros los humanos carecemos del gen funcional de una de esas enzimas, por lo que no podemos sintetizarla. Se cree que la mutación que inactivó a ese gen sucedió hace unos 40 millones de años en un ancestro no solo de los humanos, sino también de los primates superiores, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, que tampoco pueden sintetizar la vitamina C. La pérdida de esta capacidad no fue perjudicial, ya que la dieta de esos ancestros era rica en vitamina C. Al contrario, esta pérdida pudo ser beneficiosa en ese entorno nutritivo, al evitar el coste metabólico de su síntesis. Esto pudo beneficiar, aunque sea mínimamente, a los individuos que perdieron el gen funcional. Sea como sea, la mutación se expandió en la población de la que derivamos todos los primates y ahora somos dependientes de una dieta que contenga suficiente vitamina C. Habrás oído hablar de que la vitamina C es un antioxidante. Es cierto, y esta es la razón por la que su deficiencia produce el escorbuto. ¿Por qué? Pues porque la vitamina C participa como cofactor antioxidante indispensable para el funcionamiento de las enzimas que deben realizar la unión de un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno a los aminoácidos lisina y prolina. Esta modificación de dichos aminoácidos es fundamental para la síntesis del colágeno, una proteína indispensable para la integridad de los tejidos. La modificación química permite el establecimiento de interacciones entre las cadenas del colágeno que conducen a su correcto plegamiento en el espacio. Sin suficiente vitamina C, el colágeno resultante es inestable, porque no tiene esos aminoácidos modificados correctamente. Se entrelaza mal y es susceptible a la degradación, lo que da lugar a fragilidad de los vasos capilares, que genera hematomas, a mala cicatrización de las heridas, al sangrado de encías y a dolor y debilidad articular, los síntomas del escorbuto. ¿Cuál es la función antioxidante de la vitamina C? Pues no es otra que mantener a una cantidad suficiente de átomos de hierro en estado reducido, revirtiendo su oxidación. El hierro, un elemento tan fundamental para muchas funciones bioquímicas y fisiológicas, tiene la mala costumbre de oxidarse demasiado. Quizá creas que la oxidación sucede cuando un elemento se une al oxígeno, pero esto no siempre es cierto. La oxidación de un elemento químico sucede siempre que éste, por la razón que sea, sufra una pérdida de electrones. El hierro, al oxidarse, puede perder 2 o 3 de sus electrones y adquirir los llamados estados ferroso y férrico, respectivamente. Por razones que sería demasiado arcano explicar aquí, el hierro en estado férrico no es funcional, y solo lo es el hierro en estado ferroso, es decir, el que solo ha perdido 2 electrones. Pues bien, las enzimas que modifican el colágeno necesitan hierro en estado ferroso para funcionar, como ya hemos dicho. Desgraciadamente, en el curso de la reacción química de modificación de los aminoácidos del colágeno, el hierro adquiere el estado férrico, por lo que el enzima no puede seguir funcionando, queda agotado. Afortunadamente, la vitamina C acude al rescate y actúa como un botón de reinicio que devuelve el hierro a su forma útil. Le cede un electrón al hierro en estado férrico y lo vuelve a convertir al estado ferroso, lo que permite a los enzimas seguir sintetizando colágeno adecuadamente. La vitamina C es también importante para permitir una suficiente absorción del hierro ingerido con la dieta, ya que el intestino solo absorbe el hierro en estado ferroso, no en estado férrico.
La deficiencia en vitamina C puede por ello causar también la enfermedad llamada anemia microcítica. Por último, la vitamina C es un poderoso antioxidante soluble que no solo actúa sobre el hierro, sino también sobre otras moléculas oxidadas, neutralizando su poder tóxico en el interior de las células y el organismo. Paso ahora a hacer mi segundo comentario, más breve y mucho menos científico que el primero. Y es que no deja de sorprenderme la tremenda inercia con que la humanidad en general admite las novedades y acepta las evidencias. Según lo que nos ha relatado el doctor Grandecovian, la patata tardó siglos en ser completamente aceptada en la dieta europea. Incluso personas que sufrían hambre mostraban reticencias a su consumo, cuando ya había sido demostrado que era un buen alimento. Los bulos sobre la patata también surgieron en Europa, como ese de que causa la escrófula, o esos otros de que provoca la lujuria o aumenta la fertilidad. La evidencia científica también tardó décadas en ser aceptada, tal y como demuestra el hecho de que el almirantazgo británico tardó 42 años en poner en práctica las ideas de Lind, tras su experimento. En fin, puede ser comprensible, porque en aquellos años los almirantes no podían tener acceso a programas de divulgación científica como este y tantos otros que están disponibles hoy. En la actualidad, la ignorancia ya no puede ser una excusa para no poner en práctica en la sociedad lo que la ciencia ha desvelado y aprobado. Y, sin embargo, seguimos luchando para que todos se vacunen, para aceptar el hecho del cambio climático. Incluso algunos siguen sin aceptar la mismísima evolución de las especies. ¿Estamos condenados a repetir la demora de Lind frente a cualquier avance científico y a tener que convivir con bulos y falsedades de toda índole? Con esta pregunta lo dejo. Espero que hayas disfrutado del programa. Me despido como siempre con los mejores deseos de salud y felicidad. Que los buenos anticuerpos y alimentos te acompañen siempre. Buena ciencia. Hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.